New Orleans, where the local time is 2:55 p.m. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain has turned off that fasten seatbelt sign. Please be careful in opening the overhead bins as items may be shifted during flight. Customers needing special assistance today, please remain seated until majority of the passengers have deplaned, as wheelchairs will not be available until the end of the deplaning process. This will allow us to better assist you. On behalf of this Fort Lauderdale based cabin crew, we'd like to thank you for flying with us today. Enjoy your stay here or wherever your final destination may be, and if this is home, welcome home. Buenas, hola a todos, mi nombre es Elías Venegas y no había pensado hacer un video durante este viaje, pero ha sucedido un incidente durante el inicio y el final de este viaje que hemos hecho mi esposa y yo a el país de Honduras, que es mi país de origen. Sucede que decidimos reservar vuelos vía la línea aérea Spirit. Para llegar a la ciudad de Tegucigalpa tenemos unas alternativas como viajar directamente del punto de origen hasta el aeropuerto internacional de Palmerola, que queda en la ciudad de Comayagua, en Honduras. Y la segunda opción que teníamos era reservar vuelos desde Orlando, que es la ciudad más próxima del lugar donde vivimos en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y viajar directamente a San Pedro Sula, que es una distancia pues más larga desde la capital de Honduras hasta San Pedro Sula. Toma aproximadamente 3 horas y media, 3 horas 45 minutos desde la capital hasta el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Y por razones de presupuesto, por el precio que costaba viajar hasta Comayagua en el aeropuerto de Palmerola, cuya distancia es la mitad de lo que es viajar hasta San Pedro Sula, pues también el precio era prácticamente el doble, viajar desde Orlando hasta Comayagua, Palmerola, y por ello mi esposa y yo optamos viajar hasta San Pedro Sula con un presupuesto pues más manejable para nosotros. Sucede que cuando salimos de Orlando, ya el vuelo había cambiado totalmente en cuanto al itinerario original, y en este preciso momento me encuentro en el aeropuerto Louis Armstrong en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos.
Quería contarles de esta anécdota porque es algo que nunca nos había ocurrido, pero desde el inicio del viaje ha sido una verdadera pesadilla porque hemos optado por viajar vía Spirit. Entonces déjenme contarles que pues desde el inicio, desde que compramos los boletos para viajar a Honduras, lo hicimos vía Spirit porque nos salía el valor de los boletos para 2 personas, mi esposa Ginny y yo, nos salía más barato viajar desde la ciudad de Orlando, en la Florida, hasta el aeropuerto internacional Villeda Morales en San Pedro Sula, la ciudad industrial de nuestro bello país, de mi bello país, Honduras. Y sucede que pues viajar hasta Comayagua nos salía mucho más caro, casi el doble del precio que pagamos por volar vía Spirit Airlines. Bueno, para que vayan entendiendo la historia, sucede que el día 11 de este mes de mayo estábamos viajando para Honduras para pasar el Día de las Madres con mi mamá. Mi madre está viva, gracias a Dios, y Dios me la bendiga. Y a todas las madres en Honduras y en toda Latinoamérica y donde me estén escuchando en el idioma español. Y pues así aconteció, transcurrió la semana, llegamos a Honduras con todas las vicisitudes que tuvimos que afrontar para llegar al destino de Honduras, Tegucigalpa, la capital de Honduras. Pues quiero contarles de esta anécdota que pues tiene un montón de cosas negativas en cuanto al servicio de la línea aérea Spirit. En primer lugar, decidimos, como les digo, comprar los boletos vía Spirit hasta San Pedro Sula porque nos salía más barato que viajar directamente desde Orlando hasta la ciudad de a la ciudad de Comayagua, en Honduras, para aterrizar en el aeropuerto de Palmerola. Nos salía el doble de costo llegar hasta allá, pero la distancia hasta Tegucigalpa es más corta de Comayagua, desde el aeropuerto de Palmerola hasta Tegucigalpa, para aquellos que no son de Honduras. Y sucede que ese mismo día que nosotros volamos para Honduras, el 11 de mayo, nos mandaron directamente desde Orlando hasta la ciudad de Houston, en Texas. Primer error de la aerolínea Spirit, porque cuando nosotros compramos los boletos era un viaje directo sin escalas. Pero bueno, nos mandaron a Houston y ya con todo el tiempo en contra, pues decidimos no quejarnos y pues hacer el viaje como estaba el itinerario de esta aerolínea. Llegando a Houston tuvimos que esperar por espacio de más o menos 2 horas para hacer el transbordo y tomar un nuevo vuelo. Entonces van entendiendo, una conexión desde Orlando, Florida hasta Houston. Una vez que llegamos a Houston tuvimos que recoger la maleta que habíamos chequeado porque iban con no podían ir a la cabina con nosotros, ustedes iban en el cargo, en el área de carga, y pasamos de nuevo por el área de seguridad, inmigración, ¿verdad? Entonces lo hicimos, llegamos al avión, en su momento pues tomamos vuelo, pero sucede que esto ya era como eso de las 12:00 de la tarde, y estaba pronosticado que íbamos a llegar a las 2 de la tarde ese día. A 10 minutos de aterrizar en el aeropuerto de San Pedro Sula, nos dan la noticia que tenemos que regresar al aeropuerto de Houston, porque la torre de control en San Pedro Sula notificó al piloto de que no podían aterrizar por un problema de poca visibilidad.
debido a un montón de quemas en los bosques, en toda Centroamérica y parte de México, Guatemala, etc. Entonces, Honduras estaba pasando por una crisis de visibilidad. Se cancelaron muchos vuelos, entiendo, por esta razón. Bueno, nos hicieron regresar hasta Houston y luego, una vez que regresamos a Houston, nos hicieron esperar por espacio de casi 6 horas más, 6 horas y media. O sea, tomamos un segundo vuelo para Honduras, para San Pedro Sula, a las 10:30 de la noche más o menos. Llegamos pasado la medianoche en Honduras, como a las 12:10 de la noche, de la madrugada en Honduras. Bueno, ese es el primer percance. Hoy estamos a fecha mayo 18. El vuelo está programado para salir de la ciudad de San Pedro Sula a las 10:15 de la mañana. Salimos más tarde porque hubo un retraso en el vuelo para aterrizar allá en el aeropuerto de San Pedro Sula, Honduras. Y al final de cuentas, pues, cuando abordamos ya era un poco tarde. Habían transcurrido un exceso de 30 a 45 minutos del tiempo programado. Y sucede que cuando volamos de San Pedro Sula para hacer un transbordo en el aeropuerto internacional Louis Armstrong en la ciudad de Nueva Orleans, aquí en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, aterrizamos y nos dijeron que teníamos que recoger nuestro equipaje, que era una maleta que habíamos chequeado por su peso, no podía ir en la cabina con nosotros, no era un carry-on. Y se tardaron en bajar el equipaje y ponerlo en las bandas, en el carrusel, para que nosotros pudiésemos recogerlo. Bueno, finalmente, después de 35 o 40 minutos de espera, pues pudimos recoger nuestra maleta y teníamos que pasar por migración para ingresar al país de nuevo, donde residimos, Estados Unidos. Bueno, así lo hicimos. Tomó aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Fue rápido. Pasamos migración, nos revisaron los pasaportes, etc. Luego, sabiendo que solamente había aproximadamente 1 hora en ese lapso de tiempo, teníamos que venir a registrarnos a Spirit para que pesaran la maleta de nuevo, ponerla en la carga del avión y pues ya pasar a seguridad para que nos revisasen las mochilas que llevábamos. Cuando llegamos al stand de Spirit, el empleado nos dijo que habían terminado de recibir maletas hacía aproximadamente 5 minutos. El asunto es que no fue culpa nuestra, sino que fue por culpa de esta aerolínea Spirit, que de manera muy irresponsable, ellos están cambiando constantemente los itinerarios a todos los pasajeros. No importa qué destino es, ya hemos tenido otras experiencias, pero nada tan malo como la que nos ocurrió esta semana. Y bueno, para continuar haciéndoles saber qué es lo que ha ocurrido, el muchacho, un muchacho joven de algunos, calculo yo, unos 25 o 30 años, no tengo idea, nos dice que no puede hacer nada por nosotros más que ponernos en un vuelo nocturno. Y cuando estamos ahí en el stand son apenas las 2 y creo que eran como las 2:30. Y ellos habían predestinado que iban a cerrar la puerta para abordar a las 2:45 aproximadamente. O sea que había un lapso de 15 minutos que nos iba a tomar para pasar por seguridad y el muchacho dijo que ya no podíamos. Ok. Ante ello, pues no teníamos otra opción porque el siguiente vuelo era el día siguiente, domingo, hoy es sábado. Y no teniendo otra alternativa, queríamos volar el mismo día de hoy, pues nos dieron unos pasajes para las 10:58 de la noche. Y el horario en Orlando, Florida, está adelantado 1 hora con respecto a Honduras y con respecto
a Nueva Orleans. Entonces estamos programados para salir ahora a las 10:58 de la noche y llegaríamos más o menos como a la 1:30 a la ciudad de Orlando, Florida, ya del día subsiguiente, del domingo prácticamente. Entonces, como ustedes pueden ver, todo el viaje ha sido una total odisea, ha sido algo realmente muy molesto para nosotros, para mi esposa y yo, y estamos aquí varados en el aeropuerto esperando a que pase el tiempo y poder agarrar ese vuelo. Bueno, aquí está parte del equipaje que vamos a llevar y estamos esperando que pase el tiempo para poder ir a checar la maleta grande que tenemos, y nuestras mochilas las vamos a llevar con nosotros ya para abordar en el avión a su momento. Pero quería compartir esto con ustedes para que, pues, si algún día planean viajar vía Spirit, la línea aérea Spirit aquí en Estados Unidos, a cualquier destino que vaya, sea un viaje doméstico aquí en los Estados Unidos o un viaje internacional a otro país fuera de este país de Estados Unidos donde nosotros vivimos, quiero decirles que pues vayan pensándolo, porque pueden experimentar una situación muy similar a la que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Ha sido realmente una situación muy frustrante. Hemos tratado de guardar la cordura, pero aunque uno se enoje, no puede hacer nada, porque uno trata de sacar lo mejor de ellos para que nos acomoden, para que nos den los mejores horarios, etcétera, para un vuelo más de menos espera. Pero Spirit pues no, como que no, en realidad no importa, no les importa lo que el viajero sufre. Entonces vayan pensándolo, porque para ahorrarse unos dólares, unos lempiras o la moneda que ustedes usen en su país, a veces sale más caro todo este pues retraso en todas las conexiones, en los vuelos. Gastarse un montón de horas en los aeropuertos no es nada agradable. Estar sentado viendo a los pasajeros caminar de aquí para allá, y pues uno quiere aprovechar el tiempo lo máximo durante un viaje y no estar estancado, no estar varado en un aeropuerto. Es realmente algo muy frustrante, muy, ¿qué lo puede decir? Le cambia a uno el ánimo, y pues estamos tratando de sobrellevar la situación. Aquí tengo que la hora local en el estado de la Florida faltan 9 minutos para las 8. Aquí en New Orleans faltan entonces una hora menos, ¿verdad? Faltan 9 minutos para las 7 de la noche. Y bueno, el aeropuerto está bonito, nunca lo había visto, nunca es primera vez que vengo a este aeropuerto internacional de Louis Armstrong, y es un aeropuerto muy grande. No lo he recorrido todo, pero se miran unas instalaciones bastante grandes, y la verdad que pues me hubiera gustado conocer este aeropuerto en otras circunstancias, no en las circunstancias actuales que estamos viviendo, porque pues echa a perder el viaje a uno por estas situaciones que pudieron haber manejado de una mejor manera la línea aérea. Y ¿saben qué? Lo que más me molesta es que una hora después de que ya nos dieron los boletos para viajar más tarde, a las 10:58 que vamos a abordar para el siguiente vuelo y viajar a Orlando, nuestro destino final, regresamos creo que una hora más tarde al mismo stand, al área de Spirit, para ver si ellos podían ponernos en otro vuelo, o en su defecto conseguir que nos transfirieran a otra línea aérea hermana de ellos. La competencia, lógicamente no lo iban a hacer, pero pensábamos que de alguna manera teníamos que ir a hacer un esfuerzo. Y ¿saben lo que eso sí me traumatizó más, por decirlo así, me frustró mucho más?
que una de las supervisoras dijo que el vuelo que íbamos a tomar nosotros, cuando nosotros llegamos ahí, la persona que nos atendió dijo que hacía 5 minutos habían terminado de recibir las maletas, ya no se podía hacer nada, que teníamos que tomar un siguiente vuelo. La supervisora que estaba ahí dijo que el vuelo se había retrasado por no sé cuánto tiempo y que posiblemente hubiéramos tenido la oportunidad de abordar ese vuelo, y ya a este momento posiblemente ya estaríamos manejando de vuelta a casa desde el aeropuerto internacional de Orlando a nuestro hogar, a nuestro destino final. Y bueno, son situaciones que uno no puede controlar, están fuera de nuestro alcance, pero que las líneas aéreas tienen toda la potestad, toda ¿qué puedo decir? Tienen las computadoras, tienen todos los sistemas modernos para actualizar los itinerarios y tener una mejor comunicación. Esa fue una falta de comunicación de parte de el área donde estaba el avión, que había retrasado su vuelo, y la gente que está aquí atendiendo a los pasajeros en el stand antes de pasar por seguridad. Entonces, de nuevo les digo, pues quiero compartir este video con ustedes. Es algo pues que nos ha tocado el día de hoy, y espero que algún día pues no les toque a ustedes. Ojalá que nunca les toque, porque la verdad que es frustrante. Y desde el principio, como les digo, todo el proceso del viaje ha sido pues caótico. Gracias a Dios pues no pasó ningún accidente, que hubiese sido todavía peor. No pasó nada malo en cuanto físicamente, pero el tiempo vale oro. Ustedes saben que uno cuando viaja a ver a su familia quiere usar ese tiempo con ellos, y pues gastamos un día, el día sábado, en un aeropuerto en la ciudad de Houston, y hoy deberíamos estar en nuestra casa ya posiblemente, y aquí estamos atrapados en el aeropuerto de Nueva Orleans. Mis amigos, quería compartir este video con todos ustedes, y desde la ciudad de Nueva Orleans, un pasajero frustrado pero quiero tener una actitud más positiva. Esperemos llegar con bien a nuestro destino final, a nuestro hogar, y les deseo buena aventura. Dios los bendiga. Por favor, sigan mis videos. Ha sido un placer compartir esto con ustedes, y espero que hayan entendido todo lo que he compartido con ustedes. No sé si me equivoqué al describir los eventos, cómo sucedieron, pero espero que les sirva de algo este video, y que les agrade, que les guste. Muy a pesar de lo que nos pasó, pues estoy aquí compartiendo esto con ustedes desde este aeropuerto en Nueva Orleans. Dios los bendiga, cuídense, y este va a ser un hasta luego. Seguiré subiendo más videos. Mi nombre es Elías Venegas. Hasta luego. Aquí gastamos bastante tiempo frente a los stands de Spirit, hablando con este personal, que en realidad pues no pudieron ayudarnos de mucho. Bueno, ya pasamos seguridad y ahora vamos en camino a la puerta de abordaje. Va a ser otras horas de espera, aproximadamente 3 horas y media. Es un largo camino de vuelta a casa.